Buenas tardes, esto es una clase de sociales nivel 1 distancia en la que voy a continuar con las distintas especies del género Homo y a continuación veremos el paleolítico y el neolítico, hasta donde se pueda llegar en este tiempo que voy a dedicar a adelantar esta clase. En esta tabla que tenemos en la página 5 de nuestros apuntes tenemos ordenadas las especies del género Homo. No se incluye el Australopithecus, ya que el Australopithecus era una especie anterior al género Homo. Era una especie que realmente no se parecía tanto al ser humano, a pesar de que vemos que se parece. El primero y más antiguo es el Homo habilis. Intenten, por favor, aprenderse estos nombres. No son tantos, hay muchos, pero hemos resumido unos cuantos: Homo habilis, Homo erectus, etc. Homo habilis se encuadra en una cronología de hace unos 2,4 millones de años hasta 1,6 millones de años. Entonces, la siguiente cifra que viene en el siguiente ser humano, entre comillas, la siguiente especie es lo que vivió, lo que existió esta especie, de 2,4 millones de años, de hace 2,4 millones de años hasta 1,6 millones de años, que es cuando consideramos que empieza el Homo erectus. Por supuesto, estas cifras no son fijas e inamovibles, sino que son aproximaciones y convivieron seguramente ambas especies. Cada una vivió con la siguiente, se tuvo que solapar en el tiempo de alguna manera, porque no desaparece uno y aparece inmediatamente el otro. No, esto es una evolución, entonces tuvieron que convivir en cierto modo. Bueno, el Homo habilis, como veníamos diciendo, empezó hace 2,4 millones de años, vivió en África, tenía una capacidad craneal de unos 600 centímetros cúbicos, lo cual es algo superior al Australopithecus que habíamos visto, que tenía unos 450 centímetros cúbicos, y el Homo habilis ya unos 600 o 630 centímetros cúbicos. Estas cifras no las pondremos para memorizar. En el ejercicio del examen seguramente pongamos datos para completar la tabla, o bien pongo las distintas especies y las tienen ustedes que ordenar, poner en orden, ¿no? Algo así. Y por decir algo sobre el Homo habilis, que fabricó instrumentos de piedra y se comunicaba con sonidos. Por eso se le llamaba hombre hábil. Homo habilis es hombre hábil, ¿no? Porque ya sabía fabricarse herramientas. Este artículo de Wikipedia que podemos ver aquí nos cuentan algo parecido, que vivió entre hace unos 2,3 millones de años, en los apuntes tenemos 2,4, y llegó hasta los 1,65 millones de años, o sea que es más o menos la cifra que nos pone aquí, entonces entre 2,4 y 1,6. Aquí vemos una réplica de su cráneo. Y bueno, si le echan un vistazo, vemos una serie de datos ya muy complejos, ¿no?, de antropología, que tampoco tenemos que estudiar, simplemente tenemos que saber que era el primero. También me interesa que lo que pone aquí, que vivió en el sur y este de África. ¿De acuerdo? Se limitó a África, pero sobre todo en el sur y en este de África. Bueno, vamos ya con el siguiente, el Homo erectus. El Homo erectus se expandió desde África y llegó a habitar en Europa y en el sur de Asia, en estas zonas. Vivió entre los 1,6 millones de años, hace 1,6 millones de años, hasta los 600.000 años, Estamos hablando de hace 600.000 años. Los 2.000 años después de Cristo que llevamos viviendo, eso no importa. Estas cifras son simplemente antes del presente. Tienen un nombre en inglés que se pone BPE, Before Present, ¿vale? BP, Before Present, antes del presente.
porque 2000 años más o menos no es tanto cuando estamos hablando de estas cifras tan grandes. Vivió, fíjense ustedes que vivió 1 millón de años esta especie, el Homo erectus, de 1,6 de hace 1.600.000 años hasta los 600.000 años. Vivió 1 millón de años el Homo erectus. Fue una especie realmente adaptada y competente para poder sobrevivir 1 millón de años. Bueno, el cráneo ya tenía 1 litro de capacidad, 1000 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Y el Homo erectus, muy importante, y esto sí que cae en el examen, es el que aprendió a conservar el fuego. Si bien no sabía hacerlo muy bien, sí sabía mantenerlo echándole más leña, echándole combustible, ¿no? Pajas y palos, y quizá manteniéndolo encendido, llevándolo a otros sitios para encender fuego en otro lugar, ¿no? Por lo menos conservar el fuego. Luego veremos que el hombre neandertal encendía el fuego con facilidad, ¿no? El Homo erectus no sabemos exactamente si sabía hacer fuego muy bien, por lo menos sabemos que conservaba el fuego. También fabricó instrumentos más complejos. El bifaz. El bifaz es una piedra de sílex afilada por ambos lados que servía para cortar, raspar, perforar, etc. Y también hacía lanzas de madera. Entonces, el bifaz es, no sé si tenemos por aquí alguna imagen en los apuntes, seguro que sí, es esto, ¿vale? Esto que tenemos aquí a la derecha, esto es un bifaz. Es una piedra rota, saltada, o sea, hecha, afilada a base de golpes, ¿no? Donde se le separaban lascas de piedra a una piedra más grande y así se conseguían filos capaces de cortar o raspar o incluso hacer puntas de lanza, ¿no? Esto era una herramienta muy útil en el Paleolítico. ¿Vale? Entonces, el bifaz, ya sabía hacer bifaces, el Homo erectus, ¿vale? Y sabemos que por lo menos conservaba el fuego. Si buscamos aquí en la wiki Homo erectus, vamos a ver más datos. Aquí nos lo pone un poco más antiguo, entre 1,9 millones de años y hasta hace 117.000 años antes del presente. Antes del presente es esta referencia de tiempo que se usa en arqueología, ¿de acuerdo? No se usa antes de Cristo como en la historia, sino que en arqueología hablamos de before present, en inglés, antes del presente, ¿vale? Hace 117.000 años. Habitó en Asia Oriental, vivió en China, en Indonesia, nuestros apuntes pone también sur de Asia. En África, ya se expandió por toda África, seguramente, y luego, pues bueno, pues parece ser que convivió también con otras especies siguientes, como el Homo ergaster, ¿no? El Homo heidelbergensis, que es parecido al Homo ergaster, ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Bueno, y nosotros para el examen nos aprenderemos simplemente lo que nos pone aquí. ¿Cuál es la siguiente que hemos incluido en este resumen de esta tabla? El Homo heidelbergensis, el hombre de Heidelberg. Vamos a ponerlo aquí, que es el hombre de Heidelberg, heidelbergensis, que es un antecesor del neandertal. Por eso se le llama también preneandertal. El hombre de Heidelberg, Homo heidelbergensis, consideramos que vivió entre los 600.000 y 300.000 años. Este es un paso intermedio para llegar al neandertal, que es una especie muy importante, que veremos. El hombre de Heidelberg, o Homo heidelbergensis, vivió en Europa y en Asia. Tenía ya un cráneo ligeramente superior al Homo erectus, 1.350 centímetros cúbicos, y es el antepasado común del Homo neanderthalensis, del hombre neandertal, y del Homo sapiens, que somos nosotros. ¿De acuerdo? Es un tronco común del cual partieron dos ramas
que son el hombre neandertal y el Homo sapiens, que son los dos siguientes que vamos a ver. Entonces, del hombre de Heidelberg, ya sabíamos que tenía una inteligencia considerable, que era capaz de entender los símbolos, tenía un pensamiento simbólico, que le daba cierto significado a formas y figuras, ¿no? Vemos aquí yacimientos donde se han encontrado en Europa hombres de Heidelberg, ¿vale? Aquí tenemos una mandíbula. De las mandíbulas se sabe muchísimo, porque la mandíbula en estos antepasados del ser humano era prácticamente como una mano, una herramienta, porque cogía muchas cosas con los dientes. Entonces sabemos, según estén desgastados los dientes, si era diestro, si era zurdo, para qué usaba los dientes muchas veces, porque se ve un tipo de desgaste que tiene que ver muchas veces con morder el cuero para coserlo o tirar de una cuerda o cosas así, ¿no? O sea que las muelas, los dientes nos dan muchísima información. Tenemos aquí una reconstrucción según un cráneo con una mandíbula, ¿no? Y vemos esto, los occipitales muy desarrollados, ¿verdad? Aquí vemos el hombre de Heidelberg, como tiene, pues eso, el mentón bastante adelantado. El mentón es, digamos, el morro, digamos, la boca que está algo adelantada, ¿no? Y los occipitales superiores, ¿no? Cómo están protegidos los ojos para golpes, caídas de sudor, de sangre o de lo que sea, ¿no? Era un cráneo, digamos, bastante duro, ¿no? Y luego vemos la cara, que es casi muy parecida a nosotros. De hecho, podemos pensar que hay muchos seres humanos actuales con rasgos muy parecidos. Y nada, vamos a ver el siguiente, que sería el hombre neandertal, que es importantísimo. El hombre de Neandertal. Si hay un dato que quería yo reseñar, un momento que voy a buscarlo. Aquí está. Era en esta imagen que busqué en internet hace unos años, donde vemos un poco la evolución de todo esto. Cuando llegamos al Homo erectus, nos hemos saltado uno que hay delante, que es el Homo ergaster. Entre el Homo habilis y el Homo erectus hay uno que se llama Homo ergaster, ¿vale? Lo pueden ver ustedes aquí, Homo habilis, de África subsahariana, ¿no? Hemos dicho del sur y el este de África. Luego tenemos el Homo ergaster, que no lo he puesto en la tabla, pero que sería un paso intermedio antes de llegar al Homo erectus. Del Homo erectus, o antes del Homo erectus, parte una rama que tiene un ser humano, entre comillas, una especie de género Homo, que es el Homo antecessor, que es el que se encontró en España, en el hombre de Atapuerca, que es una localidad de Burgos donde hay una excavación arqueológica muy importante que es ese yacimiento, el yacimiento de Atapuerca, ¿vale? Lo voy a poner en el buscador para que vean ustedes qué es el yacimiento de Atapuerca, donde se ha encontrado el Homo antecessor, ¿vale? Aquí ven unas imágenes impresionantes de este yacimiento. A ver, vamos a verlo. Y aquí se ve cómo están excavando, porque todo es muy minucioso, ¿verdad? Y se ve además por estratos, por niveles, porque según avanzan en profundidad se pueden encontrar cosas más antiguas y además se encuentran no solamente restos humanos, sino de animales y vegetales de hace 300.000, 400.000 o de 1.000.000 de años. Y todo ello lo van etiquetando y lo van guardando, ¿no? Esto es una visita que se puede hacer, porque lo explican y se ve cómo trabajan allí, ¿vale? Recomiendo que vayan al yacimiento de Atapuerca, que está en la localidad de Burgos. Aquí tienen, por ejemplo, un panfleto, ¿no? Donde dicen las distintas simas, grietas en el suelo donde
caían animales en la antigüedad y se quedaron ahí. Entonces así pueden encontrar los arqueólogos mucha información, ¿vale? Bueno, y ya llegamos al hombre neandertal. Si vemos mi árbol, este que estoy enseñando, después del Homo antecesor, que es el que acabo de explicar, llegamos al hombre de Heidelberg, que es el que he explicado ya en nuestra tabla, ¿vale? El Homo heidelbergensis, ¿eh? Y después del hombre de Heidelberg tenemos el hombre neandertal, ¿vale? Entonces, después vamos a ver que parten dos ramas del hombre de Heidelberg, el hombre neandertal y el Homo sapiens, ¿vale? Vamos a ver nuestra tabla y vemos qué nos dice el hombre neandertal. El Homo neanderthalensis vivió desde hace 300.000 años aproximadamente hasta extinguirse hace unos 30.000 años. Yo había visto siempre 40.000, pero parece que hay información más reciente que nos dice que vivió 10.000 años más de lo que yo creía, hasta hace 30.000 años, ¿vale? 30.000 años antes del presente. El Homo neanderthalensis también se llama hombre de Neandertal. No hace falta que le pongan la H intercalada si no quieren. Pueden poner Neandertal como suena, pero conviene ponerlo con mayúscula porque es una localidad de Alemania. Pero bueno. Europa y zonas de Asia Occidental. Vivió en Europa y en zonas de Asia Occidental, o sea, de Asia próxima, lo que podría ser a lo mejor la península de Anatolia, Oriente Próximo, ¿no? Toda esa zona también fue habitada por el hombre neandertal. Tenía un cráneo más grande que el ser humano actual, prácticamente igual e incluso un poquito más grande, 1.500 centímetros cúbicos, 1,5 litros de capacidad craneal, de capacidad para el cerebro. Aprendió a encender fuego. Encendía fuego ya con facilidad. Sabemos que tenía instrumentos para encender fuego por fricción, por percusión, ¿no? Por chispas, por fricción con una cuerda en un palo y medios que podemos observar todavía en hombres primitivos de la actualidad, porque en muchos lugares de África o de Asia hay pueblos que se han quedado, digamos, fosilizados en las costumbres de la prehistoria. Hay indios o hombres de raza negra, ¿no?, que todavía encienden fuego y viven de una manera muy arcaica, ¿no? Pues sabemos, observando en el presente, cómo se enciende el fuego y cómo se debió encender en la antigüedad. Realizó los primeros enterramientos. Sabemos que le daba importancia a sus muertos, ¿de acuerdo? O sea, realizaba un entierro ceremonial, o sea, a los muertos no los dejaba tirados, sino que los enterraba. Y fabricó instrumentos más pequeños y especializados. Hacía flechas, o sea, tenía arcos y sabía disparar flechas con un arco. Un raspador, perforador, ¿no? También tenía otros instrumentos que no sabemos para qué son, los hombres neandertal. Y además sabemos que ya tenía cierta capacidad artística, muy rudimentaria, hacía pequeños arañazos, pequeños rayas, adornos, pero muy rudimentarios, ¿vale? Vamos a ver en Wikipedia, que es muy útil, el hombre de Neandertal. Una especie extinguida también. Y vemos aquí una reconstrucción. Es muy importante notar que tenía las piernas ligeramente más cortas que nosotros, pero los brazos más largos y muy fuertes, y además se ve que el tórax era más ancho, más grande que el nuestro. Tenía un corazón y unos pulmones muy grandes, porque debía hacer grandes esfuerzos. Era un hombre muy fuerte y una mujer muy fuerte, ¿no? Estos hombres y mujeres, estos seres casi humanos, eran bastante resistentes y fuertes, ¿vale?
y hábiles, por lo que estamos viendo. Tenemos el dato importante de que vivió principalmente en Europa, en Oriente Próximo y algo de Asia Central, ¿no? Hasta hace unos 40.000 años. Ven, esta es la cifra que considero yo de siempre, hasta hace unos 40.000 años, y aquí mi compañero ha puesto 30.000 porque ha debido tener información más precisa, pero podemos considerar hasta hace unos 40.000 años, que es cuando se empieza a extinguir o se extingue. Sabemos que coexistió con los hombres actuales, con el Homo sapiens, que es la especie actual, el Homo sapiens, ¿de acuerdo? Y también hay que reconocer que tenía capacidades estéticas espirituales, ¿no? Lo que estamos diciendo, porque era, pues creía a lo mejor en la resurrección al enterrar a sus muertos, o sabemos que tenía ciertas creencias ya. Y las capacidades estéticas que tenía, pues que hacía adornos. No sabemos si se vestía o cómo se vestía, pero sí sabemos que a veces en las cuevas en las que habitaba trazaba algunas líneas en la pared y en los instrumentos que usaba también hacía pequeños adornos, ¿no? Entonces, no sé si puedo encontrar aquí algo de arte mueble paleolítico, a ver si nos enseñan aquí algo. Aquí, por ejemplo, vemos un bastón perforado, ¿no? Esto no sabemos exactamente para qué es una de estas herramientas que usaban, pero aquí, como podemos ver, se ve un caballo tallado, ¿no? Esto no es del hombre neandertal, es del Homo sapiens, ¿vale? De nuestro antepasado directo, de nuestra misma especie, pero que en los instrumentos que utilizaban ya hacían adornos, ¿no? Hacían líneas, tal, y esto, pues, es lo que se llama bastones perforados, ¿vale? Este es de la cueva del castillo, me parece, que tiene un ciervo. Entonces ya hacían adornos en el arte mueble. El arte mueble es el arte prehistórico que se puede llevar de un sitio a otro, ¿de acuerdo? El arte mueble significa arte transportable, ¿no? Que podía llevarse, porque luego estaba el arte rupestre, que era el que se hacía en las paredes de las cuevas, ¿no? Que es la típica pintura de algún animal, muchas veces, y muchas veces, otras veces símbolos, ¿no? Que podemos encontrar en las paredes de las cuevas donde vivían los hombres prehistóricos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya llegamos al Homo sapiens. El Homo sapiens existió desde hace unos 120.000 años, Sabemos que coexistió con el hombre neandertal y es muy probable que el Homo sapiens provocase la extinción del hombre neandertal. Se extinguió el hombre neandertal, no se sabe muy bien por qué, pero sin duda la rivalidad, la competitividad con el Homo sapiens por recursos, por lugares donde poderse refugiar, poder vivir, y quizá por pugnas de territorio, el Homo sapiens, que era más inteligente y más abundante, debió causar la extinción del hombre neandertal. El Homo sapiens somos nosotros, es la especie del género Homo existente actualmente. Fíjense que la gente que vivía hace 120.000 años, nosotros pensamos que hace 2.000 años antes de Cristo ya es algo muy antiguo, ¿no? Si pensamos en las pirámides, estamos hablando del 3.000 antes de Cristo aproximadamente, hace 5.000 años, pero es que el hombre era igual que nosotros hace 120.000 años,
O sea que, pero con la misma cara, y las mismas manos y los mismos pies. O sea que el Homo sapiens somos nosotros, esta es nuestra especie. Y lleva viviendo tal cual es desde hace unos 100.000 años. Se dispersó globalmente, ya llegó a América, a Oceanía, y a todas partes del mundo. Se extiende por todo el planeta y reemplazó a las demás especies del género Homo que quedaban, sobre todo al hombre neandertal, que era el que quedaba, ¿no? Si quedaban algunos de Heidelberg o del Homo antecesor o algún otro anterior por algún reducto, lo reemplazó el Homo sapiens. Tenía un cerebro un poquito más pequeño que el Homo neandertal, como estamos diciendo, 1450 centímetros cúbicos. Pero sabemos de él que era muy inteligente porque tenía más desarrollado el córtex prefrontal, ¿verdad? Que tenemos que la parte más adelantada del cerebro, que es la que usa la razón, es la más importante, estaba más desarrollada que el hombre neandertal, que tenía el cráneo más plano por arriba y tenía más desarrollado el cogote, por así decir, que son más los instintos. Entonces nuestra especie, tiene más desarrollada la corteza prefrontal, que es la que nos sirve para la razón y la memoria. Bueno, también sabemos que ya usaba el lenguaje, que sabía hablar, y nosotros sabemos hablar. Es nuestra especie, tenía la capacidad del lenguaje. El hombre neandertal también tenía cierta capacidad lingüística, tenía los genes para poder hablar. Lo que no sabemos es si hablaba o cómo hablaba o cuánto hablaba. El Homo sapiens sabemos que hablaba. Sabía hacer representaciones artísticas, tenía capacidad de abstracción, ¿no? Como esto que estábamos viendo de hacer dibujos, de dibujar símbolos también, que no solamente dibujar figuras, sino también símbolos o representaciones esquemáticas, ¿no? Para dibujar un ciervo a lo mejor valía con hacer unas cuantas líneas. Fíjense, esto lo que parece un chamán, una especie de brujo haciendo una danza y se dibuja con líneas, con palos, ¿no? Como quien hace un monigote, ¿vale? Entonces esto ya demuestra una gran inteligencia, ¿vale? También algún animal que no sabemos, y vemos aquí uno de los bisontes más famosos de la cueva de Altamira. Sabía, por supuesto, el Homo sapiens hacer herramientas de piedra, también de hueso y de asta. Asta, sin H, es de cornamenta de animales, de cuernos. Los cuernos de un animal son más fáciles de tallar que el hueso, ¿vale? Y también un poco más blandos. Son instrumentos para hacer, por ejemplo, adornos, peines, colgantes, ¿no? Entonces, el Homo sapiens sabía hacer herramientas muy complejas. Por supuesto, no lo pone aquí, pero sabía hacer fuego de sobra, ¿no? El Homo sapiens sabía todo lo que sabía el hombre neandertal y mucho más, ¿vale? El Homo sapiens. Bueno, dice aquí que han existido otras especies del género Homo, como el Homo antecesor y el Homo ergaster, de los que ya hemos hablado aquí, ¿verdad? El Homo antecesor, este trocito de mandíbula que hay entre el hombre de Heidelberg, Homo heidelbergensis, y el Homo erectus, ¿vale? Que tenemos aquí, ¿vale? El Homo antecesor se descubrió en un yacimiento español, el yacimiento de Atapuerca, Burgos. A ver, esto también puede ser una pregunta de examen, porque es muy importante lo que ha aportado a la ciencia de la antropología nuestro país, ¿vale? En España se ha descubierto una especie que no hay en ningún otro lugar, un eslabón, un paso intermedio entre dos especies. La evolución de los humanos es más bien un arbusto que una línea recta. A medida que las distintas especies se diversificaban, algunas se extinguieron, mientras que otras continuaron. Vale. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del Paleolítico. El Paleolítico es la etapa más larga de la historia de la humanidad, que abarca desde la aparición de los primeros seres humanos hace unos 2,5 millones de años hasta el Neolítico, que empieza hace unos 12.000 años, que es muy poquito, ¿no? Vemos que
el Homo habilis empezó hace esa cifra, hace unos 2,4, 2,5 millones de años. Entonces es aquí cuando empieza la prehistoria, cuando empieza el Homo habilis. Y acaba hace unos 10.000 o 12.000 años. Los hombres y mujeres del Paleolítico tenían las siguientes características. Son depredadores, se alimentan de caza, pesca y recolección de frutos silvestres, ¿vale? De semillas, de frutos, y cazaban y pescaban. No sabían cuidar sus animales o plantas para poder recolectar de ellas, sino que dependían siempre de lo que les daba la naturaleza. Cazaban, pescaban y recolectaban. Además, usaban pieles para abrigarse de los animales que mataban. Los huesos para hacer instrumentos. Usaban los huesos para hacer herramientas, instrumentos. Y los tendones para fabricar cuerdas o la cuerda de un arco para disparar una flecha, un tendón, muchas veces valía para eso. Formaban pequeños grupos o tribus unidos por lazos de sangre, es decir, clanes familiares, ¿vale? Grupos o tribus que muchas veces era todo un clan familiar, con primos, hermanos, con sus sobrinos, con sus tal. Entonces iba todo un gran clan familiar desplazándose de un lugar a otro, porque eran nómadas, ¿vale? En esta vida, que era bastante corta, de unos 35 años como mucho, se pasaban la vida andando. Eran nómadas. Nómadas quiere decir que alguien se va desplazando de un sitio a otro. Se desplazaban buscando la caza, como manadas de animales, o refugio, donde poder esconderse. Recordemos que tenían que protegerse del frío, porque vivieron nuestros antepasados, todos ellos, hasta el Homo sapiens, todos los anteriores al Homo sapiens, sobre todo en Europa, en África no tanto, pero en la parte más norte y sur, digamos, en Europa sobre todo, estaba todo helado. Era la edad de hielo, ¿vale? La glaciación Würm o edad de hielo. Era la época en la que vivieron, sobre todo, el Homo neanderthalensis y, bueno, y un poco el anterior, ¿vale? Los demás, como estaban en África, aquí no pasaban frío, pero cuando llegaron a Europa, sobre todo el hombre neandertal y el Homo sapiens, durante bastantes miles de años vivieron en la nieve y en el hielo. Por eso buscaban cuevas para sobrevivir, para abrigarse, ¿vale? Usaban abrigos naturales de rocas y entradas de cuevas. No se metían muy adentro en la cueva porque no se veía nada, ¿eh? No hacía falta meterse muy dentro de la cueva. Se metían muy dentro de la cueva para hacer algún ritual mágico, porque tenían creencias. Entonces, a veces, para alguna iniciación, para que alguien perteneciese al clan o algo así, lo metían dentro de la cueva y le hacían pintar su mano en la pared o algo así, ¿vale? También construían temporalmente campamentos al aire libre en lugares cercanos a una fuente de agua, como un río o un lago. También ponían huesos grandes, palos, y echaban pieles grandes encima, y se hacían también cabañas, como los indios. Pero eso era temporal, estaban más tiempo en las cuevas. Conocían el fuego, que les servía para calentarse, iluminar las cuevas, cocinar y ahuyentar a los animales. Muy importante, cocinar. Conocían el fuego, pero no tenían pucheros ni cazuelas para cocinar. Simplemente asaban las cosas poniéndolas encima, calentándolas al fuego. Y para poder muchas veces hervir el agua, si podían llevarla, o algún líquido, lo llevaban a lo mejor en bolsas hechas de cuero, pero no sabían hacer cerámica, ¿vale? Al principio, en el Paleolítico, no sabían hacer cerámica, ni mucho menos manipular metales. No sabían fundir ningún metal ni nada, solamente calentar piedras, y a veces hacían un agujero en el suelo y hacían una especie de horno metiendo piedras calientes en el suelo, ¿vale? Pero no sabían cocinar en cazuelas ni ningún contenedor, digamos, para albergar un líquido, ¿vale?
Para orientarse en sus tareas, los primeros grupos fabricaron herramientas como cuchillos, hachas, flechas, raspadores y agujas. Esto ya os lo hemos contado, es lo que era el arte mueble. Cuando estábamos hablando de instrumentos, vamos a poner aquí instrumentos paleolíticos. Aquí vamos a ver, esto me da mucha rabia, las cookies yo no acepto ninguna, ¿vale? No aceptéis, que si no os llega publicidad de todo, ¿vale? Entonces, desde hachas, aquí tenía que haber buscado otra cosa. Vale, bueno, esto, disculpen esto porque no estaba preparado. Pero que sabemos que tenían muchos instrumentos como cuchillos, hachas, flechas, raspadores y agujas, todos ellos hechos de piedra, hueso y asta, ¿vale? El asta sin H, es la cornamenta de animales. También de madera, pero de madera no se han conservado. La madera no se conserva en el tiempo, por lo menos en estas circunstancias, con humedad, en las cuevas y todo eso. Lo que se conserva es el hueso, el asta y, por supuesto, la piedra. La piedra es lo que más dura y lo más resistente. Y la elaboraban golpeando una piedra con otra, que es la manera de hacer estos bifaces. Al menos desde la época de los neandertales, ¿vale? Los anteriores a nosotros, el hombre neandertal, ¿vale? Desde hace unos 300.000 años, desde los neandertales, el ser humano se preocupó por los aspectos espirituales. Fabricaban cultos funerarios, o sea, practicaban cultos funerarios, honraban a sus muertos, ¿no? Hacían un ritual cuando alguien se moría para enterrarlo, y lo enterraban muchas veces con sus propios, con sus pertenencias, con sus hachas de piedra, incluso con alimentos y otros objetos. Para esto demuestra que creían que iba a vivir en otra vida, que alguien muerto iba a vivir en otro plano de la realidad, ¿no? Además, llevaban a cabo rituales mágicos para protegerse de los peligros y de los fenómenos naturales que no comprendían. Tenían chamanes, eran como magos o sabios en los que caía la responsabilidad de evitar, por ejemplo, un fenómeno natural como una tormenta, o curar a alguien con algún ritual. Desde luego que no funcionaría muy bien, pero sí que tenían creencias espirituales. ¿Vale? Aquí tenemos un par de imágenes. Y el arte paleolítico comprende las primeras manifestaciones que surgieron hace unos 35.000 años. Es el arte rupestre. Entonces, esta cifra puede variar un poco. El arte rupestre, si vamos aquí, ¿no?, en la pintura rupestre, podemos ver que hay desde hace 40.000 años ya. Y hay algunas en Sudáfrica que creen la gente que fue de hace 73.000 años. Pero la mayoría de ellas van a ser desde esta cifra hasta unos 15.000 años antes de nuestra era, ¿vale? O sea, hasta hace unos 15.000 años, ¿vale? Podemos aprendernos esta cifra para el examen porque está bastante bien. Puede ser un poquito antes, hace unos 40.000 años, y muchas pinturas rupestres que tenemos son de hace unos 20.000 años, o sea que fueron bastantes miles de años en los que el ser humano, el hombre neandertal y el Homo sapiens pintaba en las paredes de las cuevas, ¿vale? Es el arte rupestre. Se realizaba principalmente en las paredes rocosas de las cuevas, y también realizaron esculturas y grabados en hueso, piedra o asta, que es lo que les estaba contando que es el arte mueble, los pequeños instrumentos que tenían adornos. Existen diferentes teorías sobre las razones que impulsaron a pintar y crear esculturas, a pintar paredes y crear esculturas. Una es que era una función mágica, propiciatoria de la caza. Dibujaban animales, ¿no?, para que hubiese más y así poder cazarlos. Podían pintar, por ejemplo, bisontes
y así cazarlos. Incluso tenían pinturas de caza porque era muy importante para ellos, ¿vale? Pintaban lo que deseaban, ¿no? Y también se considera cierto esto, función propiciatoria de reproducción y el culto a la fertilidad, como las Venus paleolíticas. Una Venus paleolítica es esto. Esta es la más famosa del mundo, la Venus de Willendorf, ¿vale? Es una imagen femenina de una mujer con grandes caderas, grandes pechos, que no tiene cara, simplemente sale tapada con una especie de gorro, porque lo que importa es la fertilidad, que esto era un culto a la fertilidad, que hubiese mujeres que se quedaran embarazadas y que pudiesen amamantar a los niños, ¿no? Que haya reproducción. Esto es lo que deseaban nuestros antepasados, ¿vale? Los bisontes en la cueva de Altamira, como estamos viendo, pues no se sabe si era también algo de culto a la fertilidad para que hubiese vida, que hubiese animales, o bien para la caza, o bien también se piensa que los seres humanos entonces se identificaban con bisontes. A lo mejor se hacían como un retrato, pero en vez de pintarse humanos, se pintaban como bisontes. Podía ser que ellos, igual que algunos indios de América, tienen un animal totémico, ¿no? Al cual están vinculados, y ellos son a lo mejor un jaguar o un tipo de ave o algo así, se identifica con el animal. Quizá nuestros antepasados se identificaban con los animales, pero no lo sabemos. Entonces, de momento nos podemos aprender esto: función mágica propiciatoria de la caza y la función propiciatoria de la reproducción y de la fertilidad. Las pinturas al principio eran naturalistas. Naturalistas es que quieren representar la realidad tal como era, ¿no? Cuando vemos aquí este bisonte está muy bien pintado, ¿vale? Vemos que tiene la forma de las patas igual, tiene además perspectiva, se ve la pata delantera, la pata trasera, ¿no? Tiene aquí sus crines, su pelo en el lomo, su ojo, su mirada, sus cuernos, o sea que es que está muy bien pintado. Entonces esto era pintura naturalista, que dibuja tal como es la realidad. Y representaban casi siempre animales: bisontes, ciervos, mamuts, caballos. Estaba yo antes buscando la cueva de Covalanas, que está en Cantabria, muy importante, ¿vale? Donde vemos las famosas ciervas rojas, ¿no? Aquí vemos las ciervas pintadas en la pared de esta cueva, ¿vale? Las ciervas rojas de Covalanas, que esta cueva está en Ramales de la Victoria, que es un pueblo de Cantabria. Bueno, y también representaban a veces perfiles de manos y símbolos geométricos. Utilizaban el color rojo, ocre y negro. Esto es muy importante de los símbolos, porque aunque son muy famosas las figuras de animales, hay muchísimos símbolos en cuevas: puntos, palos, símbolos con forma de P o de Q, o sea, lo que son símbolos que se han clasificado todos ellos y que no sabemos qué significan. Quizá identificaban alguna tribu y cada vez que pasaba por allí pintaba en la pared ese símbolo para decir que habían pasado por allí. No lo sabemos, ¿no? El color era normalmente rojo, el ocre, que es como marrón anaranjado, y el negro, ¿vale? Y se hacían con minerales, porque los pigmentos naturales, por ejemplo, pintar con sangre no sirve nada porque eso desaparece a las pocas semanas. Tiene que ser un pigmento mineral, piedras trituradas, ¿vale? La mayoría de los restos de pintura paleolítica del mundo se distribuyen en la costa cantábrica española y en el sur de Francia. Las más famosas son las cuevas de Lascaux en Francia y Altamira en España, ¿vale? La cueva de Lascaux en Francia
Es una cueva impresionante, ¿vale? Cueva de Lascaux. ¿Vale? Entonces aquí vemos estas imágenes que son impresionantes. ¿De acuerdo? Vemos aquí y además son grandes. Estas imágenes, o sea, estos dibujos de animales eran enormes, ¿vale? Están dibujados de varios metros de grande. O sea, esta pintura, estas pinturas rupestres son las mejores del mundo, prácticamente. Aunque la cueva de Altamira en España es muy famosa porque fue la primera que se encontró. ¿De acuerdo? También abundan pequeñas esculturas, como estábamos diciendo, que representan mujeres con rostro no definido y exageración de las partes relacionadas con la fertilidad. Los pechos, las caderas, se las conoce como Venus paleolíticas, ya que podrían representar a lo que ellos consideraban una diosa madre. ¿Vale? Adoraban, creían que tenía una función mágica estas figuras para propiciar la fertilidad. Vale. Antes de seguir voy a hacer otra pausa para buscar otra cosa. Aquí está. En nuestra aula virtual tenemos aquí algo importante, que es que puse aquí el enlace a la película Altamira, con Antonio Banderas, que está de manera gratuita, no sé si hay que registrarse en RTV Play, ¿vale? En esta plataforma de televisión española, donde se puede ver esta película. Recomiendo que vean ustedes esta película porque se cuenta cómo en el siglo XIX, bueno, aquí se reproduce la película ya directamente, descubrieron las cuevas de Altamira, ¿vale? Y aquí nos cuenta la historia recreada de cómo la hija de Antonio Banderas y bueno, de Sáenz de Sautuola, ¿no? De este hombre que se apellidaba Sautuola, en Cantabria, encontró la cueva de Altamira, ¿vale? Y el problema era que los científicos de entonces no le creyeron. Los franceses no le creyeron principalmente, que estaban más avanzados en el arte paleolítico. Y es muy triste porque, bueno, vean la película, porque no fue reconocido por su descubrimiento, ¿vale? Un español encontró la primera manifestación de arte paleolítico rupestre y no lo reconocieron en vida. Tuvo que morir y después ya se dieron cuenta de que tenía razón. Pensaban que estaba falsificando las pruebas, que aquello era inventado, ¿vale? Bueno, y luego también aquí tenía una actividad, pero que no hace falta hacerla, donde en una excursión mía a Asturias hice fotos de una exposición sobre los neandertales. Entonces aquí hice esta presentación que se llama Los 13 del Sidrón, porque el Sidrón es una cueva de Asturias, y encontraron 13 cuerpos de neandertales descubiertos en estas cuevas. Y aquí pues hice la foto de la exposición donde están expuestos los huesos y nos cuentan cosas sobre la expansión del neandertal. Entonces recomiendo que le echen un vistazo a estas fotos. Nos cuenta lo que puede decir un diente, nos cuentan que tenían el pelo rojizo, que parece ser que había algunos o bastantes que eran pelirrojos, ¿vale? Y bueno, pues y eran caníbales, ¿vale? Los neandertales se comían a los suyos, no sabemos si vivos o muertos, quizá era un ritual religioso de comerse a un muerto y luego enterrarlo, no lo sabemos, pero sabemos que cometían antropofagia, que se comían unos a otros. Bueno, y ya con esto lo dejo aquí porque el próximo día grabaré el Neolítico.